Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Hoy estamos aquí de nuevo, aprendiendo más, como siempre. Me encanta aprender. La verdad es que todos los días, a cada instante, cada minuto, aprendemos un poco más en esta vida de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Enseñanzas que nos ayudan a ser cada día mejor también. Y sobre todo enseñanzas que nos acerquen más a Cristo. Pues hoy estamos un día más compartiendo con ustedes estas enseñanzas maravillosas que vamos aprendiendo día con día para mejorar nuestra existencia y para conocer más a Cristo Jesús. Hoy vamos a ver, Cristo purifica de nuevo el templo, siempre dentro del tema el deseado de toda la gente, que es la vida de Cristo durante toda la estadía que Él estuvo en su primera venida en la tierra. Así es que hoy espero que sea valioso para ustedes como lo fue para mí, y vamos a empezar con el tema, pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude a darla de la mejor manera posible a través de nuestros redes sociales, Laicos en Acción en YouTube, Facebook Live también, y a través de Radio Costa Rica 930 AM, que ellos son los que hacen posible que nosotros entremos hasta sus hogares, hasta sus vidas, para que aprendamos más sobre esta temática que es tan importante para todos nosotros y para la humanidad también. Así es que incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, porque siempre estás al lado de nosotros para ayudarnos a ser cada día mejor, para que aprendamos, para que te conozcamos y te amemos cada día más, Señor. Bendice a todos los oyentes, bendice a todas las personas que escuchan esta programación y añade a los que tienes que añadir, Señor, porque cuando tú hiciste la oración en el monte, en la tierra, en todos los lugares que
estuviste, oraste por todos nosotros, los que nos íbamos a añadir. Y han transcurrido 2000 años, Señor, y todavía hay gente que se añade a tu iglesia. Bendito y alabado seas por siempre, porque infinitamente por siempre es tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver, Cristo purifica de nuevo el templo. Como les dije, siempre dentro del deseado de toda la gente. Toda esta información la encontramos en la Biblia, espérense, ya les digo, en qué capítulos de la Biblia. En Mateo 21, del 12 al 16, en Mateo 20, en Mateo 20, no, el capítulo 20, no, perdón, estoy equivocada. Mateo 21, capítulo de 12 al 16. Y también los versículos 16, 23 al 46. También lo encontramos en Marcos 15, del 19, no, Marcos 11, del 15 al 19. Y también en Lucas 19, del 45 al 48, y también en el capítulo 20, del 1 al 19. Toda esta información es importantísima que ustedes la lean, porque no se deben conformar con lo que solamente yo les doy, porque lo más importante es escudriñar las escrituras, ver que toda la información que yo les doy realmente se encuentra, que no estamos inventando y que lo que queremos es que usted aprenda a estudiar la Biblia primero que todo, aunque uno nunca termina de estudiarla y siempre hay inquietudes nuevas, y también para que aprenda a conocer más de Cristo. Bueno, al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo, recordemos, eso lo había explicado en capítulos anteriores, echado del templo a los que contaminaban con su tráfico profano y su porte severo y semejante al de Dios, que había infundido terror al corazón de los maquinadores traficantes. Recordemos que en ese tiempo se vendía, como en los días de hoy, la salvación. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Quiere que el Señor le perdone sus pecados? Bueno, traiga sus diezmos y sus ofrendas y todo. Pero yo le digo, ay no, esa ofrenda que me trajo no es válida, porque el pecado suyo es bastante grande. Yo necesito una ofrenda más grande. O ese becerro que trajiste, o ese palomino que trajiste no cumple los requisitos necesarios. Así es que entonces yo le vendo este otro que le sale mejor para el perdón de sus pecados. Eso también es vender la salvación. Ahora no le venden a uno palominos, ni becerros, ni animalitos, pero le dicen, traiga sus diezmos y todos sus pecados le son perdonados. Venga, pague una misa, pague un rosario, y todos sus pecados le van a ser perdonados. Y nosotros sabemos que no es cierto, es gratuito. Y el único que perdona nuestros pecados y que tiene la capacidad y la autoridad, sobre todo, de hacerlo, es Cristo Jesús. Pues en esas condiciones encontró Cristo el templo y eso le causó gran disgusto. Al final de su misión también vino de nuevo al templo y lo halló tan profano como antes. ¿Por qué? Porque ellos no iban a dejar de hacer lo que estaban haciendo. Ellos siguieron, como dice la palabra, con su vana manera de vivir y de jalar ganancias para ellos. El estado de las cosas era peor que entonces. El atrio exterior del templo parecía un corral de ganado. Los gritos de los animales, el ruido de las monedas se mezclaban al clamorreo de los airados altercados de los traficantes, y en medio de ellos se oían voces. Los hombres ocupados en los sagrados oficios, entre comillas los sagrados oficios, porque esos oficios de
de sagrados no tenían absolutamente nada. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y en vender, en cambiar el dinero. También había monedas de cambio. Ellos, recordemos que el Sanedrín tenía su propia moneda y la gente venía de otros lugares, venía de Grecia, de Atenas, de Egipto, de otros lugares a presentar sus ofrendas al Señor y a cumplir con sus diezmos y sus ofrendas también. Pues ellos eran cambistas, ellos cambiaban la moneda, pero también, perdónenme lo que les voy a decir, pero le metían el diente también a las personajes que llegaban a hacer estos trámites. Y estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar que a la vista de Dios no eran mejores, óigame, no eran mejores que los ladrones. No eran mejores que los ladrones. Los sacerdotes y gobernantes consideraban liviana cosa la solemnidad de la obra que debían realizar. Era algo tan normal ya, tan rutinario, que era un día más de venta. Es más, yo les voy a decir una cosa, seguro hasta se alegraban de que fuera la Pascua para que recoger bastante dinero. En cada Pascua y fiesta de las cabañas se mataban miles de animales y los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar. Dicen en libros como Josefo, como los de Josefo, que la sangre corría por las calles y que el hedor era insoportable de la cantidad de animales que ellos mataban, ofreciéndolos en sacrificio. Los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Y ellos lo hacían para purificación de sus pecados, como lo habían hecho en todas las leyes rituales, como Dios mandaba en las leyes rituales. Lo que pasa, el rito seguía siendo el mismo, pero la solemnidad, el perdón, el arrepentimiento ya no era el mismo. Pero para eso había vendido el Redentor e iba a ser crucificado. Jesús miró los inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de los animales, como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Porque el arrepentimiento tiene que salir del corazón, tiene que nacer en el corazón de las personas. Y ahí no se hacía eso. Lo que interesaba era que el animalito calificara para ser sacrificado, porque si no había sacrificio, no había perdón de pecados. Los sacerdotes y los gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios, porque no debemos olvidar que toda esa simbología era la imagen de Cristo Jesús, pero no la imagen como hay en muchas iglesias ahora, no, tipificaba a Cristo Jesús. Así se habían destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús. Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y los ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían continuamente. Eso ocurrió hace más de 2000 años, pero en la actualidad pasa lo mismo. Todo el mundo juega con la sangre del Cordero y no le dan la solemnidad, la importancia a la sangre que Cristo derramó
por usted y por mí, porque fue por usted y por mí que la derramó. Y todo el mundo dice, la sangre de Cristo te cubra, porque todo eso se utiliza, pero no con la solemnidad que debe ser utilizada. Cristo había hablado contra estas prácticas mediante los profetas. Samuel había dicho, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer la palabra de Jehová? ¿Se contentaba Cristo con esa sangre derramada de los holocaustos? No, no, porque Cristo lo que le interesa y lo que le gusta es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que a Cristo le gusta. Porque cualquiera puede poner la mano encima de la cabeza de un animalito y matarlo. Pero en el corazón no hay arrepentimiento. Él sabía que su sangre podía ser derramada, pronto iba a ser derramada. Él lo sabía. Y eso le dolía y le molestaba hasta lo más profundo de su corazón. Cristo había hablado contra las prácticas mediante los profetas. Samuel había dicho, no tiene contentamiento en esto. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Ser obediente a Dios es mejor que cualquier sacrificio. Y el prestar atención que al cebo de los carneros. E Isaías, al ver en visión profética la apostasía de los judíos, se dirigió a ellos como si fuesen gobernantes de Sodoma y de Gomorra. Príncipes de Sodoma, les dijo, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, ¿para qué a mí, dice Jehová, me sirve la multitud de tus sacrificios? Nada, de nada estaba sirviendo esa multitud de sacrificios. Lo único que estaba haciendo era engrosando las arcas de los altos dirigentes de la iglesia. También dijo, harto estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieses a presentarlos delante de mí hasta hollar mis atrios? ¿Quién les dijo que tal cosa debían hacer? Ellos lógicamente que iban a decir, pues eso es tu ley ceremonial. No. Es el arrepentimiento lo que Cristo estaba hablando. Era del aspecto espiritual lo que él estaba hablando. Dice, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd el derecho, en derecho al huérfano y amparad a la viuda. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Todo eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Y vamos a leer 1 Samuel 15:22. Espérese un momentito porque esto no es lo que quiero leer. Allá, Isaías 1, del 10 al 12. Isaías 1, del 10 al 12. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de carneros y de cebo de animales gordos? No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Después, Isaías 1, del 16 al 17. Isaías 1, del 16 al 17. Lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano,
y amparad a la viuda, y amparad a la viuda. Eso lo encontramos en Isaías 1, del 16 al 17. Él mismo, que había dado estas profecías, repetía ahora por última vez la amonestación. En cumplimiento de la profecía, el pueblo había proclamado rey de Israel a Jesús. Él había recibido su homenaje y aceptado el título de rey. Eso lo vimos en lecciones pasadas. Debía actuar como tal. Sabía que serían vanos sus esfuerzos por reformar un sacerdocio corrompido. No obstante, su obra debía hacerse. Debía darse a un pueblo incrédulo la evidencia de su misión divina. Él vino a limpiar toda esta corrupción que había en los sacrificios y en las ofrendas y en la forma de pedir perdón por los pecados. Que si ahora viniera, no quedaríamos ni uno vivo, porque se están repitiendo la historia, ya no matando animalitos, pero la historia se repite. De nuevo, la mirada penetrante de Jesús recorrió los profanados atrios de la iglesia, del templo. Todos los ojos se fijaron en él. Los sacerdotes y los gobernantes, los fariseos y los gentiles miraron con asombro y con temor reverente al que estaba delante de ellos con la majestad del Rey del cielo. La divinidad fulguraba a través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Los que estaban más cerca se alejaron de él tanto como el gentío lo permitía. Exceptuando a unos pocos discípulos suyos, el Salvador quedó solo y se acalló todo el sonido. El profundo silencio parecía insoportable. Cristo habló con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Su voz repercutió por el templo como trompeta. El desagrado de su rostro parecía fuego consumidor y ordenó con autoridad: quitad esto de aquí. Imagínense que en este momento Cristo venga a la tierra y encuentre las iglesias, todas, absolutamente todas, están corruptas, cobrando diezmos y ofrendas a cambio de salvación, a cambio de prosperidad. Una prosperidad que solo Cristo la puede dar, y Él se la da a quien Él quiere, de acuerdo con sus riquezas en gloria, no a quien un pastor dice. Pero así estamos en la actualidad. 3 años antes, los gobernantes del templo se habían avergonzado de su fuga ante el mandato de Jesús. Se habían asombrado después de sus propios temores y de su implícita obediencia a un solo hombre humilde. Habían sentido que era imposible que se repitiera su humillante sumisión. Sin embargo, estaban ahora más aterrados que entonces y se apresuraron más aún a obedecer su mandato. No había nadie que osara discutir su autoridad. Los sacerdotes y los traficantes huyeron de su presencia arriando su ganado. Porque era ganado que ellos llevaban para traficar con los penitentes, para vendérselos a cambio del que traían por más dinero, porque decían que el que habían traído no calificaba. Al alejarse del templo, se encontraron con una multitud de personas que venían con sus enfermos en busca del gran médico. El informe dado por la gente que huía indujo a algunos de ellos a volverse. Temieron encontrarse con uno tan poderoso cuya simple mirada había echado de su presencia a los sacerdotes y a los gobernantes.
Pero muchos de ellos se abrieron paso entre el gentío que se precipitaba, ansiosos de llegar a aquel que era su única esperanza. Cuando la multitud huyó del templo, muchos quedaron atrás. Estos se unieron ahora a los que acababan de llegar. Y de nuevo se llenaron los atrios del templo, pero ya no de animalitos, sino de enfermos, de inválidos. Y una vez más, Jesús los atendió. Perdón. Disculpen. Después de un rato, los sacerdotes y los gobernantes se atrevieron a volver al templo. Cuando el pánico pasó, los sobrecogió la ansiedad de saber cuál era el siguiente paso que iba a dar Jesús. Esperaban que tomara el trono de David. Volviendo quedamente al templo, oyeron las voces de hombres, de mujeres y de niños que alababan a Dios. Al entrar quedaron estupefactos ante la maravillosa escena. Vieron sanos los enfermos, con vista a los ciegos, con oídos a los sordos y a los tullidos saltando de gozo. Los niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermedades, los había estrechado entre sus brazos, había recibido sus besos de agradecido afecto. Y algunos de ellos se habían dormido sobre su pecho, mientras él enseñaba entre la gente. Ahora, con alegres voces, los niños pregonaban sus alabanzas, repetían las hosanas del día anterior y agitaban triunfalmente palmas ante el Salvador. En el templo repercutían repetidas veces sus aclamaciones. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Hosana al Hijo de Dios. Hosana al Hijo de Dios. Y eso lo encontramos en el Salmo 118, 26 y en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Salmo 118, 26 dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y después en Zacarías 9, 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna, sobre un pollino de asna. Ese era el Cristo que ellos estaban esperando. Era el hijo de David, pero los judíos tenían temor de que él se sentara en el trono de David y que ellos fueran quitados de sus labores y que ya no iban a recibir la cantidad de dinero ni la forma en que los trataba el pueblo. Por eso no querían que él ocupara ese puesto. Oír estas voces libres y felices ofendía a los gobernantes del templo, quienes decidieron poner coto a estas demostraciones. Dijeron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de regocijo. Al notar que sus palabras no impresionaban al pueblo, los gobernantes recurrieron a Cristo y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí. ¿Nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey y esa predicción debía cumplirse. Los sacerdotes y los gobernantes de Israel rehusaron proclamar su gloria y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños hubiesen sido acalladas, las mismas columnas del templo habrían pregonado las alabanzas al Salvador. Porque toda la creación,
todo, absolutamente lo que está sobre la tierra, debía alabar y bendecir al Creador. Los fariseos estaban enteramente perplejos, desconcentrados. Uno a quienes no podían intimidar ejercía el mando. Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes había tenido sus palabras y obras tan grande poder. Él había efectuado obras maravillosas en toda Jerusalén, pero nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes de esa manera tan solemne e impresionante. En presencia del pueblo que había sido testigo de sus obras maravillosas, los sacerdotes y los gobernantes no se atrevieron a manifestarle abierta hostilidad. Y aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. A la mañana siguiente, el Sanedrín consideró de nuevo qué conducta debían adoptar para con Jesús. 3 años antes había exigido una señal de su carácter mesiánico. Desde aquella ocasión, él había realizado obras poderosas por todo el país. Había sanado a los enfermos, alimentado a las miles de personas, caminado sobre las olas, aquietado el mar agitado, había leído repetidas veces los corazones como un libro abierto, había expulsado a los demonios y había resucitado a los muertos. Aunque los gobernantes le habían pedido evidencia de su carácter de Mesías, ahora decidieron exigirle no una señal de autoridad, sino alguna admisión o declaración por la cual pudiera ser condenado. Andaban buscando la mínima falla en Cristo Jesús para poder condenarle. Yendo al templo donde él estaba enseñando, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Esperaban que afirmase que su autoridad procedía de Dios y eso proponía ser total. Le hizo frente con una pregunta que al parecer concernía a otro asunto e hizo depender su respuesta a ellos de que contestaran esa pregunta. El bautismo de Juan, dijo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esa fue una pregunta capciosa para ver qué iban a responder los altos dignatarios. Los sacerdotes vieron que estaban en un dilema, del cual ningún sofisma los podía sacar. Si decían que el bautismo de Juan era del cielo, se pondría de manifiesto su inconsecuencia. Y Cristo les diría: ¿por qué entonces no creíste en él? Juan había testificado de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo vamos a leer en Juan 1:29, que dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso ya se había dado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin embargo los judíos no le creyeron, ¿verdad? Y si los sacerdotes creían el testimonio de Juan, ¿cómo podían negarse que Cristo fuese el Mesías? Les puso una pregunta en donde la respuesta que ellos dieran siempre iba a estar comprometida. Si declaraban su verdadera creencia que el ministerio de Juan era de los hombres, iban a provocar una tormenta de indignación, porque el pueblo creía que Juan era profeta. De todas maneras, ellos dieran la respuesta que dieran, iban a quedar mal.
La multitud esperaba la decisión con intenso interés. Sabían que los sacerdotes habían profesado aceptar el ministerio de Juan y esperaba que reconociera sin reservas que era enviado de Dios. Pero después de consultarse secretamente entre ellos, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Y simulando ignorancia, dijeron hipócritamente, no sabemos. Ni yo os digo con qué autoridad hago esto, dijo Jesús entonces. Si ustedes no me responden, yo tampoco les voy a responder de dónde viene la autoridad mía para hacer esto. Los escribas, los sacerdotes, los gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Y desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al verlos derrotados a esos hombres orgullosos y henchidos de su propia justicia. Habían sometido al pueblo en su propia justicia y ahora el pueblo los veía a ellos humillados en su propia justicia. Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes, todos nos dejaban una enseñanza, nos dejan una enseñanza. Todo lo hizo con un propósito, todo tenía una razón de ser. Y la influencia había de sentirse con intensidad, que iría en aumento después de su crucifixión y de su ascensión. Muchos de los que habían guardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente sus discípulos, atraídos a él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos. Nunca se desvanecerían de sus mentes las escenas ocurridas en el atrio del templo. El contraste entre Jesús y el sumo sacerdote mientras hablaron juntos era notable. El orgulloso dignatario del templo estaba vestido con ricas y costosas vestimentas. Sobre la cabeza tenía una tiara reluciente. Su porte era majestuoso, su cabello y su larga barba flotante estaban plateados por los años. Su apariencia infundía terror a los espectadores. Ante este augusto personaje estaba la majestad del cielo, sin adornos ni ostentación. En sus vestiduras habían manchas del viaje. Su rostro estaba pálido y expresaba una paciente tristeza, pero se notaba allí una dignidad y benevolencia que contrastaban extrañamente con el orgullo, con la confianza propia y el semblante airado del sumo sacerdote. Muchos de los que oyeron las palabras y vieron los hechos de Jesús en el templo, le tuvieron desde entonces por profeta de Dios. Pero mientras el sentimiento popular se inclinaba a Jesús, el odio de los sacerdotes hacia él aumentaba. La sabiduría por la cual había rehuido las trampas que se le tendieran era una evidencia de la divinidad y añadía Paulo a su ira. La dignidad que él tenía, el porte que él tenía, la majestuosidad que él tenía, no la podía tener ningún ser humano, ninguno. Aparte de eso, el amor, la benevolencia, la compasión por el ser humano, tampoco ningún ser humano la podía tener. En su debate con los rabinos, no era el propósito de Cristo humillar a sus contrincantes. No se alegraba de verlos en apuros. Tenía una importante lección que enseñar. Había mortificado a sus enemigos permitiéndoles caer en la red que le habían tendido. Y al reconocer ellos su ignorancia en cuanto al carácter de Juan el Bautista, dieron a Jesús oportunidad de hablar
Y él aprovechó presentándole su verdadera condición y añadiendo otras amonestaciones a muchas ya dadas. Les preguntó, ¿qué os parece? Dijo, un hombre tenía 2 hijos y llegando al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondió el hijo y dijo, no quiero. Mas después arrepentido fue y llegando al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, yo, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Les preguntó a los discípulos que estaban frente a él en ese momento. Esta pregunta sorprendió a sus oyentes. Habían seguido de cerca la parábola y respondieron inmediatamente, el primero. Fijando en ellos fijamente sus ojos, Jesús respondió con severo acento y solemnidad. De cierto digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los sacerdotes y los gobernantes no podían dar sino una respuesta correcta a la pregunta de Cristo. Y así obtuvo él su opinión en favor del primer hijo. Este representaba a los publicanos, que eran despreciados y odiados por los fariseos. Los publicanos habían sido gobernantes inmorales, habían sido en verdad transgresores de la ley de Dios y mostraban en sus vidas una resistencia absoluta a sus requerimientos. Habían sido ingratos y profanos. Cuando se les pidió que fueran a trabajar en la viña del Señor, habían dado una negativa desdeñosa. Pero cuando vino Juan predicando el arrepentimiento y el bautismo, los publicanos recibieron su mensaje y fueron bautizados. Así es que el primer hijo representa también a los publicanos. El segundo hijo representaba a los dirigentes de la nación judía. Algunos de los fariseos se habían arrepentido, habían recibido el bautismo de Juan, pero los dirigentes no quisieron reconocer que él había venido de Dios. Sus amonestaciones, sus denuncias no los habían inducido a reformarse. Ellos desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Trataron su mensaje con desdén, como el segundo hijo que cuando fue llamado dijo, yo, Señor, voy, pero no fue. Los sacerdotes y los gobernantes profesaban obediencia, pero desobedecían. Hacían gran profesión de piedad, aseveraban acatar la ley de Dios, pero prestaban solamente una falsa obediencia. Los publicanos eran denunciados y anatematizados por los fariseos como infieles, pero demostraban su fe y sus obras que iban al reino de los cielos delante de ellos, hombres llenos de justicia propia, a los cuales se les había dado gran luz, pero cuyas obras no correspondían a su profesión de piedad. Había una gran diferencia entre los publicanos y entre los judíos. Y a eso era lo que se estaba refiriendo Cristo Jesús. Los sacerdotes y los gobernantes no estaban dispuestos a soportar estas verdades escudriñadoras. Sin embargo, guardaron silencio, esperando que Jesús dijese algo que pudiera usar contra él, pero habían de soportar aún más. Oíd otra parábola, les dijo Cristo. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña,
La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apedrémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará estos labradores? Los sacerdotes y los gobernantes respondieron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Los que hablaban no habían percibido al principio la aplicación de la parábola, mas ahora vieron que habían pronunciado su propia condenación. En la parábola del Señor de la viña representaba a Dios la viña a la nación judía, el vallado la ley divina que la protegía, la torre era un símbolo del templo. El Señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se ha de hacer a mi viña que ya no haya hecho por ella? Y vamos a leer Isaías 5:4, que dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Y ese era el pueblo de Israel. Los judíos dieron muerte a los profetas a quienes Dios envió para llamarlos al arrepentimiento. Dios envió por último a su hijo e igualmente le prendieron y mataron. En ese momento ya estaban maquinando la muerte de aquel a quien el Padre envió como último llamamiento. El Salvador continuó, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los que la edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que haga los frutos de él. Cristo, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. Cristo era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y todo el plan de salvación. Los edificadores judíos, los sacerdotes y gobernantes de Israel estaban rechazando esta piedra que era el fundamento. Al hacer la pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará ellos labradores? ¿Qué hará aquellos labradores? Quería que ellos mismos se condenaran con la respuesta, acarreando su propia ruina, y les demostró cuán justo es Dios, y terminando con la destrucción del templo y la ciudad, y con la dispersión de la nación, entendiendo la amonestación, y aún así decidieron matarlo, pues el pueblo estaba a favor de Cristo. La profecía de la piedra rechazada era un hecho verídico. Estaba relacionado con la edificación del templo. Tuvo también relación con la primera venida de Cristo. Tiene también una lección para nosotros. Las piedras ocupadas en el templo de Salomón estaban todas preparadas para colocarlas en un lugar destinado, excepto una a la cual no le encontraron lugar apropiado. Era la piedra angular, que ocuparía su puesto en una esquina, pero que sin ella todo el edificio se derrumbaría. Soportando todo el peso de la edificación, las heladas, el viento, el sol, las tempestades, y aún así fue rechazada por un tiempo. Era un símbolo de Cristo. Él dice, Jehová de los ejércitos, a él santificad,
y él sea vuestro temor y vuestro miedo. Entonces él será por santuario, mas a las dos casas de Israel piedra para tropezar, y tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, se enredarán y serán presos. Conduciéndolos en visión profética al primer advenimiento, se le mostró al profeta que Cristo había de soportar aflicciones, pruebas de las cuales era un símbolo del trato dado a la piedra principal del ángulo del templo de Salomón. Por tanto, el Señor dice: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Y vamos a leer Isaías 8, del 13 al 15. Dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. También vamos a leer Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, que no se apresure. Primera de Pedro 2, del 3 al 5. Primera de Pedro 2, del 3 al 5. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo imitemos a Él y que seamos una piedra como Él fue, una piedra de sostén. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Dice así: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Isaías 53:3. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como la piedra, llevó viento, lluvia, tempestades, de todo, y la desecharon. Pero al final fue la que sostuvo todo, y ese es Cristo Jesús. Y por último, Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese es Cristo Jesús. Y este es el que nosotros tenemos que seguir. Y esa piedra no debe ser piedra de tropiezo para nosotros. Debe ser nuestra enseñanza, debe ser nuestro guía, debe ser la palabra de Dios la que nos una a Él, la que nos enseñe, la que nos guíe, la que nos corrija, aunque nos duela. Porque a nadie le gusta ser corregido, absolutamente nadie. Pero benditas son tus correcciones, dice el salmista. Límpiame por dentro, por fuera, con hisopo, como sea, pero límpiame. No me abandones, no me dejes, porque esta es tu promesa que me hiciste, que ibas a estar conmigo hasta el fin. Esa es la promesa que necesitamos,
que esté con nosotros. No importa dónde estemos, si estemos bien, si estemos mal, si estemos vivos o estemos muertos, pero que Él no nos abandone nunca. Y que cuando Él venga en su segunda venida, se recuerde de despertarnos para poder así estar con Él en las alturas de los cielos, cuando Él venga en su segunda venida y nos llame por nuestro nombre y nos guíe a los lugares celestiales y nos ayude por siempre. Esa era la palabra de hoy, que se la he traído con mucho amor. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Miles de bendiciones para todos y los espero la próxima semana.